Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás. Hola amigos de Hispanic Connection. Soy Samantha Lugo y este es un nuevo episodio de este podcast. Dicen que el esfuerzo y la excelencia es sinónimo de éxito, pero muchas veces ese éxito se encuentra en un lugar diferente al lugar donde nacimos o donde nos formamos como profesionales. Sin embargo, Estados Unidos brinda un tipo de visa para emigrar en el que se beneficia al profesional con habilidades o logros extraordinarios, de tal manera que puedan llegar a este país, poner en práctica y potenciar sus destrezas a fin de ofrecer a este país ventajas competitivas que sean de beneficio para ambas partes. Existen varias visas de este tipo. Hoy vamos a hablar en detalle de la visa O1, las ventajas de obtenerla y de qué tratan los criterios que se toman en cuenta para otorgarla al solicitante. Como todas las semanas, les invitamos a que nos visiten en las redes sociales y activen las notificaciones para que tengan de primera mano toda la información sobre inmigración. También vayan a nuestra página web hispanic-connection.com, donde van a encontrar todos los episodios anteriores con mucha más información y por supuesto también todo lo relacionado a las noticias en este tema, en los temas migratorios. Saludamos a nuestros amigos de 100% Noticias y Despacho 505 quienes retransmiten este episodio. Antes de pasar con nuestra especialista en inmigración, veamos este video sobre lo que trata la visa O1. La visa O1 o visa para personas con habilidades o logros extraordinarios es un tipo de visa de no inmigrante a través del empleo, es decir, permite a las personas trabajar en los Estados Unidos, pero no lleva a la residencia permanente. Los solicitantes deben de tener una oferta de trabajo de un empleador estadounidense que requiera su presencia física en el país. Quienes aplican son generalmente personas que se han destacado en ámbitos particulares o bien tienen una amplia experiencia en sus oficios con renombre nacional o internacional. Esta visa se divide en dos subcategorías, la visa O1A y la visa O1B. La O1A es para quienes se han destacado en ciencias, educación, negocios o deporte, en tanto la O1B es para quienes tienen destrezas en el campo artístico o en la industria cinematográfica o televisiva. Para que esta visa sea otorgada, el solicitante deberá cumplir con al menos 3 de los 10 criterios que el Servicio de Inmigración propone para identificar a un extranjero con habilidades extraordinarias. Como todas las semanas, damos la bienvenida a nuestra abogada Noelia Ramos, experta en inmigración, bienes raíces y asesoría corporativa. Bienvenida, abogada, y muchas gracias por estar nuevamente con nosotros esta semana. Encantada de estar aquí, Samantha. Abogada, esta es una visa que se obtiene a través de un empleador. Así es. El empleador puede ser una empresa americana, puede ser un individuo también y puede ser también por medio de ciertas, conocemos como agentes, que lo vemos más en las profesiones de los modelos o de artistas, pero también permite eso. Esta visa es una vía para emigrar permanentemente, es decir, para obtener una residencia permanente. Bueno, podemos llamarle que es una de las visas laborales que, aunque sea temporal, si ese profesional demuestra que es necesario para ese empleador aquí de una forma más permanente, ese empleador que inicialmente comenzó con algo temporal puede convertirse ahora en algo permanente, como por la vía de la certificación laboral, por ejemplo. En la página de USCIS, en la parte que tiene que ver con esta visa O1, exponen varios de los criterios con los cuales van a ser calificados los solicitantes. ¿Cuántos de estos criterios debe al menos cumplir el solicitante? Sí, realmente la evaluación inicia de esta manera. Si la persona ya ha ganado un reconocimiento internacional, muchas veces el ejemplo inicial ponen es el premio Nobel, otros ponen ganaste el Oscar. Tú no tienes que probar más criterios. Pero la mayoría de profesionales no caen en esa categoría, en esa primera opción. O sea que la mayoría va a estar en la segunda opción que permite la ley, que es de una lista de 10 criterios,
probar 3 nada más. Si usted prueba 3 criterios, usted puede ser elegible para este tipo de visa y pues y obviamente pues hay que analizar porque cada profesión es diferente y hay criterios que se mencionan que no necesariamente todos van a escribir un libro, por ejemplo. Exacto. Entonces no podemos aplicarlos de esa forma igual o uniforme para todos. Claro, y quiero acá hacer énfasis en estos criterios, abogada, porque muchas personas que tienen méritos para aplicar a una visa como esta, dicen o piensan sin tener el conocimiento que no son elegibles quizás por el término que usan, habilidades extraordinarias. Es correcto. Sí tenemos que aclarar de que esa persona tiene que haberse destacado del montón dentro de su gremio como tal. Sin embargo, está correcto lo que tú dices, Samantha, con solo el hecho de escuchar extraordinario, muchas personas dicen, no, yo no estoy ahí. Hay que dejar al profesional, es decir, nosotros los abogados, de que seamos nosotros los que hagamos esa evaluación para poder tener esa opinión correcta de decir usted es elegible o no es elegible. Y por ello quiero que entremos en detalle en al menos de 3 de estos criterios, que recuerden son 10. Entonces, recapitulemos. De estos 10 criterios, el solicitante debe optar... Probar 3. Debe probar al menos 3. Correcto. Obviamente, si prueba más, pues tiene más oportunidades. Totalmente. Y normalmente, nosotros como abogados, si esa persona al evaluarla puede tener, de hecho, los 10 los vamos a aprobar. ¿Por qué? Porque el oficial de inmigración al final puede considerar que uno sea más fuerte que el otro y no podemos perder la oportunidad de quedarnos solamente encerrados o concentrados en 3. Ok, hablemos de un primer criterio. Dice haber recibido un premio o reconocimiento nacional o internacional por excelencia en su campo. Así es, no todos los países ni tampoco todas las profesiones, Samantha, cuentan con organizaciones o una estructura, entidad organizada que pueda dar estos eventos de reconocer la excelencia de estos profesionales. Entonces, por eso no podemos a todos ubicarlos en ese criterio. Sin embargo, hay profesiones que sí. Por ejemplo, muchos ingenieros me dicen a mí, abogada, yo no realmente ni siquiera sé si existe alguna organización de ingenieros. A mí jamás me han dicho, me han reconocido en trabajo, pero no. Entonces no podemos hablar de eso. Sin embargo, por ejemplo, un escritor, que pueda haber una organización de escritores nacional en su país, va a tener este tipo de eventos donde los llaman, los destacan, hay un diploma de excelencia, entonces sí aplica ese primer criterio. Ok, hablemos de otro criterio. Ser miembro de una asociación en la que se requiera tener logros para ser parte de ella. Sí, esa causa confusión, porque muchos automáticamente toman ese criterio como, por ejemplo, simplemente estar afiliado a una organización, y no funciona así. La ley explica de que la afiliación está bien, sin embargo, para que el criterio se pruebe, usted tiene que tener un mérito más para ser considerado importante, destacado, tener algo más. Es decir, hay personas, por ejemplo, que para ser catalogados miembros de esa organización, si no tienen menos de 10 años en la carrera, no pueden optar a hacer siquiera pensar que van a ser miembros. Esa podría ser podría ser si existe algo también que tenga que ver con el aporte que ha dado ese profesional al gremio. O también hay organizaciones, porque recuerden, estamos hablando de organizaciones en nuestros países de origen. Así es. Entonces, hay organizaciones que, si bien aglutinan a todo aquel profesional de esa rama, algunos de ellos son miembros honorarios. Así es. Entonces, ya la palabra sumada a ser miembro, pero honorario, automáticamente es algo positivo cuando nosotros lo detectamos. ¿Por qué? Porque ya tuviste que tener una característica más fuera del montón para ser considerado honorario. Entonces, a eso es que nos estamos refiriendo, o a eso es que se refiere la ley cuando habla de pertenecer a una organización. Hablemos de un criterio más. Publicaciones profesionales sobre el peticionario relacionado a su campo. Ok, en este caso, no volvemos a lo mismo, no a todos tienen la ventaja de que la prensa, por ejemplo, haya ido a buscarlo a usted para hacerle un reportaje, o que venga ese gremio, por ejemplo, de ingenieros, haya escrito un semanario donde habla de los principales proyectos en arquitectura en ese país. No todos tienen eso. Entonces, los que sí lo tienen, tenemos que analizar el material primero. Tenemos que analizar quién es la organización que está detrás o la persona que está detrás realizando esa publicación, por ejemplo. Es decir, son varios análisis
para poder decir, este criterio lo podemos probar o no. No es solamente hacerle un reportaje, por ejemplo. Exacto, eso le iba a preguntar, por ejemplo, si hay un médico, pero le hicieron un reportaje de la mamá del año, entonces no es... No, exactamente. Por eso tiene tiene que ver mucho el análisis de cuál es el contenido, de por qué razón y si están hablando de la materia en sí, a lo que es la carrera o lo que es por lo cual usted se ha destacado. Definitivamente. Sí, claro. Y como ¿verdad? Estamos hablando de 3 criterios, pero son 10 criterios en los que muchas personas pueden calificar. Realmente quería que abordáramos estos 3 para para mostrar, ¿verdad?, a nuestra audiencia que hay muchos de ustedes que seguramente pueden aplicar a esta opción. Claro que sí, esta es una visa laboral que aunque sea temporal, Samantha, puede permitir esa apertura a que venga ese empleador, se interese en usted de una forma más permanente para vías a futuro a una residencia. Ok, acá en la descripción en el canal de YouTube les vamos a dejar detalle de los 10 criterios que considera inmigración en los Estados Unidos. Y si usted cree que al menos usted aplica o usted tiene 3 de esos 10 criterios, al menos 3, entonces usted puede consultar a la abogada para ver si puede emigrar, si puede llegar a los Estados Unidos a través de esta vía. Recuerden que la primera cita no tiene costo, así es que si quiere una consulta, escríbanos a través de nuestras redes o bien al correo info@hispanic-connection.com y con gusto le vamos a contactar con la abogada. Abogada, hablando de esta visa, los criterios que se toman en cuenta son muy parecidos a los de la EB1, que también se llama talentos extraordinarios y que sí lleva a la residencia permanente. Entonces, 1, ¿en qué se diferencian? Y 2, ¿por qué una persona que va a optar por la O1, por qué no opta de una vez a la EB1, que ya lo lleva a la residencia permanente? Bueno, eso es parte de la valoración que hacemos nosotros los abogados, porque cuando ya el análisis está puesto y efectivamente confirmamos la elegibilidad para una EB1, y para las personas que nos están escuchando, cuando hablamos de EB1, es también una de las visas o vías para obtener la residencia en este país, a diferencia de la O, que es la que estamos discutiendo, es solamente temporal. La EB1 nos lleva a una residencia. Y si cumple los requerimientos de la EB1, definitivamente vamos a recomendar intentar obtener la EB1 definitivamente, siempre y cuando la persona esté dentro de sus intereses, obviamente volverse residente en este país. Hay otras personas que para nada están interesados en vivir en este país, sino de esa forma temporal, quedarse con la O y les conviene más tener la O. Entonces, realmente tienen que ver también esos factores personales en cuanto al aplicante. La similitud, definitivamente, hay una similitud en cuanto a los criterios, pero aún así, el análisis que hace inmigración con respecto a esa parte de habilidad extraordinaria que hace en la EB1 como hace en la O, sí sentimos que siempre va a ser mucho más fuerte, mucho más fuerte. Consideramos que para efectos de nosotros como abogados, por lo menos en mi caso, cuando yo trabajo con la O, trabajo como que si estuviera trabajando para un 9-1 porque quiero el éxito de mi cliente, por ejemplo, y quiero dejar convencido totalmente inmigración que esta persona tiene esa habilidad extraordinaria. Así que definitivamente, repito, aunque se trabaje para una O, tú tienes la opción para optar a ambas. ¿Cómo es el trámite? ¿Se envía la solicitud con todas estas pruebas y luego qué sucede? Ok, el trámite puede dividirse en 2 etapas o puede hacerse de una sola etapa dependiendo de dónde se encuentra la persona, el beneficiario. La O normalmente es preferible hacerlo vía consular porque esa persona desea tener estampada formalmente su visa temporal. Y de ejemplo pongo, por ejemplo, las visas de turista. Ustedes ven cómo las personas que tienen visa de turista tienen en su pasaporte estampada la visa. Bueno, las personas que obtienen la O también se les va a estampar así en el pasaporte y pueden estar entrando y saliendo de los Estados Unidos. Sin embargo, hay personas que ya están en Estados Unidos en un estatus legal y hacemos lo que se llama el cambio de estatus. Si esa persona ya está en Estados Unidos, entonces y tanto iniciamos y finalizamos el proceso todo en Estados Unidos. ¿Qué va a hacer ese proceso? Bueno, es solicitar que sea ese empleador el que firma la petición o ese agente de empleados que firma la petición ante inmigración exponiendo no solamente los criterios que está aprobando, sino también el tiempo que va a pedir, que normalmente no es menos de 1 año.
Y si estamos hablando en el área de los artistas, por ejemplo, muchas veces tenemos que incluir un itinerario, es decir, cuáles son esas actividades artísticas o conciertos donde se va a presentar. Es decir, es bastante en ese sentido estricto en que ellos quieren saber qué tú vas a hacer durante ese tiempo que tú estás pidiendo, qué realmente es lo que tú vas a desarrollar durante ese tiempo. Entonces, eso es lo que llamaríamos la petición laboral como tal. Sin embargo, si la persona se encuentra fuera, ahí es donde se da la segunda etapa, que es, hay que solicitar la cita ahora en la embajada, mandar la solicitud como tal, pagar la tarifa que pide la embajada también, presentarse a su entrevista y entonces una vez que es otorgada, le entregan el pasaporte con la visa estampada y usted puede viajar. O sea, tienen que ir a una entrevista. Sí, normalmente todas las embajadas con este tipo de visa van a llamar a la persona presencial para que obtengan su visa. ¿Qué va a suceder en esa entrevista? ¿Qué van a preguntar? La verdad que la entrevista está diseñada para confirmar intenciones, muchas veces intenciones. ¿Qué es lo que tiene que ver? Intención de que usted quiere regresar a su país. Repito, esta es una visa temporal. Por ejemplo, si usted al contestar preguntas, usted contesta cosas como, por ejemplo, vendí todas mis cosas, vendí mi casa, ya no regreso, pues obviamente la intención es completamente obvia y usted no quiere regresar, ese oficial se lo puede negar. Entonces, esa es una de las razones por la cual ellos tienen que entrevistar. ¿Dónde están las intenciones? ¿Realmente usted solo va a lo que dice que va o aquí hay algo más? Entonces eso es parte de la necesidad de una entrevista. Y cuando uno, ya decíamos, ¿verdad?, al inicio que esta visa es a través de un empleador. ¿Qué pasa si en el camino ese empleador ya no quiere seguir trabajando conmigo o viceversa, o esa empresa, digamos, va a la quiebra? Bueno, una de las responsabilidades que tiene ese empleador es que tiene que garantizar el retorno de esta persona comprando un pasaje de regreso. Eso es parte de las responsabilidades del empleador. Ahora, si esta persona se desaparece y el empleador, por más que quiera cumplir con su obligación, no lo puede ubicar, pues obviamente no va a pasar. Pero si esa persona desafortunadamente se ve en la situación de que esa empresa quebró, pero aparece otra oferta, entonces podemos solicitar otra visa a un nuevo empleador para que entonces usted pase de empleador A empleador B. Pero eso pues siempre y cuando el tiempo nos lo permita, porque a veces desafortunadamente no hay suficiente tiempo para realizar el cambio. ¿Y qué pasa con la familia? ¿Los cubre esta visa? Sí, los hijos menores de 21 años y los esposos o esposas también se ven beneficiados como derivados y pueden acompañar al principal para que estén durante el tiempo mismo de validez que tiene el principal también acá, en los Estados Unidos. En el caso de los cónyuges, ¿tienen derecho a trabajar? ¿Tienen permiso de trabajo? Últimamente están sacando nuevas indicaciones, Samantha, no te podría decir en este momento porque no me ha dado tiempo de ver esa parte, pero el que puede trabajar es el principal. El esposo normalmente va a estar nada más solo con la autorización de estadía, de estar aquí legalmente. Y eventualmente esta persona puede aspirar a ser residente permanente por otra vía, quizás otra vez volver a pedir esta visa, pero esta vez a través de habilidades extraordinarias, la EB1, que se le conoce como... Claro, porque es que si la persona cumple con los requerimientos, puede perfectamente solicitar una EB1, que es para efectos de residencia permanente, por supuesto. Claro, esto, ¿verdad? Esta vía es, cuando se habla así, es una vía que puede sonar muy compleja, pero sí es una excelente vía para lograr llegar a los Estados Unidos y concretar una vida aquí, y concretarla para los familiares. Así es. Además, son los méritos que usted se ha ganado con su esfuerzo, con sus estudios, con su experiencia laboral, con destacarse en su gremio, con las contribuciones que usted ha dado al gremio también, así que vale la pena que se hagan valer. Y pienso yo, es una manera de premiar, de que Estados Unidos, el sistema migratorio de los Estados Unidos, premia a aquella persona que ha hecho lo mejor posible en su campo, en su lugar de origen. Es correcto, por eso es que se da el waiver o se exime que tenga que haber un peticionario cuando hablamos de la EB1, porque por su propio mérito usted ya no necesita ese peticionario, sino que por probar la importancia que usted ha dado o está destacado, va a poder entrar a la solicitud sin tener a ese peticionario. Así es que ese puede ser usted. Así es que recuerde, si quiere una cita con la abogada, escríbanos a las redes sociales o bien a nuestro correo info@hispanic-connection.com y con gusto le vamos a estar contactando con ella y su oficina. Abogada, muchísimas gracias por
toda esta información que estuvo buenísima, buenísima. Y seguramente le va a ayudar a muchas personas de nuestra audiencia. A ustedes, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, hoy martes tenemos este episodio sobre este proceso migratorio, pero el jueves nos vamos a ver en un en vivo donde vamos a estar hablando o donde vamos a estar aclarando todas las dudas y las preguntas que nos dejen saber a través de nuestras redes sociales. Así es que allí los esperamos. Recuerden, 12 del mediodía, hora Miami, 11 de la mañana, hora Texas, y 10 de la mañana, hora Centroamérica. Recuerden, infórmate, actúa y triunfarás. Sea fuerte y valiente. Conversaremos sobre las oportunidades que Estados Unidos te ofrece como inmigrante. Y esto es Hispanic Connection. Hispanic Connection. Infórmate, actúa y triunfarás.